Desde mañana se realizan las pruebas de antígeno opcionales para los miembros de las juntas receptoras del voto. Andrés Arauz es acusado de la entrega ilegal de pruebas para COVID-19. El sueldo más alto en la historia del deporte es el de Leo Messi. Golpe de Estado en Myanmar. Buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos con las noticias. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, acudió esta mañana a la Fiscalía para rendir su versión libre y sin juramento en investigación previa por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado al manejo del proceso de vacunación en la pandemia. Mientras esto sucedía, miembros de la Asamblea formalizaron la solicitud de enjuiciamiento político a Ceballos. El funcionario fue citado a las 8:30 por la fiscal general Diana Salazar. La audiencia duró alrededor de 2 horas y media en la que se rindió su versión por las 2 denuncias por el presunto delito de tráfico de influencias que se presentaron. Una por parte de Acción Jurídica Popular y otra del asambleísta Mapola Naranjo. Al terminar su versión, no ofreció declaraciones ya que el caso por el momento es reservado y se encuentra en investigaciones previas. Mientras esto ocurría, el asambleísta Ángel Sinmaleza hacía pública la oficialización de la solicitud del juicio político al titular de salud por el incumplimiento de 3 causales: la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad, falta de cumplimiento con la ley de apoyo humanitario y el incumplimiento con el cronograma y planificación de vacunas al haber sido desviadas a un centro privado que no estuvo dentro de la fase 0. Los asambleístas de todas las bancadas han respaldado el juicio político. 38 asambleístas han respaldado el juicio político. Agradezco ese apoyo que hemos recibido para este proceso. Indicar también de que existen otros planteamientos de juicios políticos que se están procesando. Por eso la bancada de la Revolución Ciudadana no ha firmado en su mayoría este juicio político. Debido a que el presidente Lenín Moreno no ha tomado acciones frente a estas irregularidades que han existido con el ministro de Salud, Sinmaleza opinó sobre lo sucedido en este caso. A un ministro que no ha manejado bien una pandemia, a un ministro que no ha distribuido la vacuna como tiene que ser y que priorizó sus intereses particulares. El presidente de la República debió haberle destituido en ese momento por mal utilizar los bienes públicos en beneficios personales. Por el momento, el juicio político hacia el ministro de Salud ha sido solicitado por varias bancadas de la Asamblea y con las nuevas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, este proceso judicial no debería sobrepasar los 45 días hábiles. Con producción de Aisha Villegas, Andrés Díaz, UDLA Channel. A partir de mañana, los miembros de las juntas receptoras del voto podrán acercarse a los centros de salud acreditados a nivel nacional para realizarse las pruebas rápidas de antígenos para detección de COVID-19 de manera gratuita. Los ciudadanos que sean miembros principales y suplentes pueden acceder hasta este viernes en horarios diferenciados. Conozca los detalles del proceso en el siguiente video. Entre los lineamientos establecidos para el proceso de aplicación de pruebas rápidas a los ciudadanos que son parte de las juntas receptoras del voto, se detalla que los miembros principales de las mesas podrán acercarse a los centros de salud los días 2 y 3 de febrero, mientras que los miembros suplentes de las mesas deberán hacerlo los días 4 y 5 en un horario de 8 a 5 de la tarde. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, aclaró que hay pruebas suficientes para las 277.263 personas que fueron seleccionadas, entre los que se encuentran principalmente estudiantes universitarios. Y ha adquirido 280.000 pruebas rápidas de antígenos. Por lo tanto, también respetuosos de las competencias de las diferentes instancias del Estado, el CNE, a través de resolución ha determinado que esto no tiene el carácter obligatorio, por lo tanto, este plan nacional que es gratuito. Para evitar aglomeraciones, se dispuso que las personas que se acerquen a realizar la prueba deberán dirigirse a los establecimientos de acuerdo con el último dígito del número de cédula. Los números pares deberán ir desde las 8 hasta las 11 de la mañana, mientras que los números impares podrán hacerlo desde las 12 hasta las 4 de la tarde, y los que terminen en 0 deberán acercarse de 1 a 4 de la tarde.
Al momento de llegar al centro médico, es obligatorio presentar la cédula de identidad, también el certificado emitido por el Consejo Nacional Electoral, en el que conste que fue convocado como miembro de la Junta. A pesar de no ser obligatoria la prueba, el Ministerio de Salud Pública hizo un llamado a los ciudadanos para que acudan a realizarse de manera voluntaria, para así descartar posibles contagios durante las elecciones del 7 de febrero. Con producción de Nicole Naranjo, Javier Enríquez, ULA Channel. Los candidatos Andrés Arauz y Carlos Rabascal fueron acusados por la entrega ilegal de pruebas contra el COVID-19. El consejero Luis Verde Soto presentó el anterior viernes la denuncia por infracción electoral grave ante el Tribunal Contencioso Electoral. El caso del consejero se atribuyó directamente a Arauz, Rabascal, al abogado Joseph Díaz y la jefa de campaña Diana Cruz. Además, en la denuncia recalcó que los obsequios de campaña están prohibidos. El artículo 281 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Código de la Democracia establece la destitución y suspensión de derechos políticos o multas a los candidatos que infrinjan esta regla. En otra información, hoy se inicia la distribución de las papeletas correspondientes a la dignidad de parlamentarios andinos para las elecciones del 7 de febrero. Así lo informó el Consejo Nacional Electoral, luego de que ayer, domingo 31 de enero, se iniciara la impresión de las papeletas para esta dignidad. La impresión y distribución se realiza con el respaldo de las Fuerzas Armadas. El CNE explicó que la distribución para este día será a las provincias de la Amazonía y Galápagos. Por otra parte, el expresidente de la República y candidato a asambleísta nacional por el partido Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram, se desmarcó del aspirante presidencial de su movimiento político, Carlos Sagnay, de la Bastida, y pidió a sus seguidores que voten por Andrés Arauz y los candidatos asambleístas de la lista 10. En un en vivo de Facebook, Bucaram dio razón de esta decisión debido a que Sagnay se declaró independiente y, según él, no responde como se habla de la corrupción relacionada a los Bucaram. Sagnay reaccionó a las declaraciones afirmando que es un político independiente, no un candidato independiente. En cambio, el candidato presidencial de la lista 1 respondió a esta declaración en otro tuit con un uy guácala. Para presidente de la República, vota por cualquiera. Y esto es una actitud digna y de honra mía, porque el señor Sagnay, al que lanzamos, se ha declarado independiente. Y cuando se habla de corrupción de Bucaram, se hace el cojudo y se lava las manos en vez de defender al líder del partido. Ahora, les informamos que el municipio de Quito dio detalles de las medidas de bioseguridad que están vigentes durante la jornada electoral de este domingo. Se planificó que personal de la Secretaría de Salud esté desplegado en los diferentes recintos electorales para promover el uso de las medidas de bioseguridad. También se especificó que 5.000 efectivos realizarán operativos de control en los lugares aledaños a los recintos electorales. Además, se recordó a la ciudadanía que están prohibidas las ventas ambulantes. La recomendación es que los ciudadanos con cédula terminada en número par acudan a sufragar en la mañana y quienes tengan cédula terminada en dígito impar lo hagan en la tarde. En otro tema, ante el reciente asesinato del presentador Efraín Ruales, la ciudadanía exige justicia y una investigación exhaustiva del caso. Sin embargo, existen 2 casos de periodistas que fueron asesinados años atrás en circunstancias similares y que hasta la fecha no han sido resueltos. Conozcamos sus historias en el siguiente video. Este año se cumplen 23 años del asesinato de Marco Vinicio Bedoya, un reconocido conductor de televisión ecuatoriana que luego de dejar a su novia, Carolina Ramos, en su hogar, tras celebrar el triunfo de Barcelona en Guayaquil el 1 de mayo, murió por un tiro de bala en el hombro. La muerte del presentador número 1 del entretenimiento televisivo de los años 90 generó indignación por parte de las personas que veían sus programas, como La Feria de la Alegría y A Todo Dar. El 1 de mayo del 2008, su caso fue prescrito, ya que el artículo 101 del Código Penal estableció que el tiempo límite para aplicar una sentencia solo es de 10 años de duración. Con esto, hasta la fecha, no se ha podido conocer quiénes fueron los implicados, ni se pudo obtener un informe policial de lo que sucedió esa noche en el suroeste de Guayaquil. Algo similar sucedió en abril del 2013. El periodista de televisión Fausto Valdivieso fue asesinado al estilo sicariato en la ciudadela Atarazana por un hombre encapuchado que lo disparó 3 veces en su auto, luego de que Valdivieso visitara a su madre.
Varias hipótesis surgieron de este caso, pues Valdivieso habría denunciado a Carlos C., exgerente de TC Televisión, por supuestas irregularidades en el manejo del canal. Otra teoría supone que el crimen tuvo relación en torno de un video que estaba a manos de Valdivieso, en el que se mostraba a el expresidente Rafael Correa en actividades íntimas. Mientras que otras personas vinculan a su familia como autores del crimen. En el 2019, una de las primeras personas que fueron procesadas fue detenida y posteriormente fue declarado inocente y puesto en libertad. Este caso, al igual que el de Bedoya, siguen inconclusos. Frente a los hechos de impunidad, los familiares y seres queridos de Efraín Ruales exigen que el caso sea investigado y que se detengan a los autores intelectuales y materiales del crimen. Con producción de Jean-Pierre Villafuerte, Paulina Martínez, UTLA Channel. En otra información, tras su traslado de la cárcel 4 de Quito, Daniel Salcedo pasará 15 días en un espacio adecuado, especialmente para cumplir una cuarentena obligatoria en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Trabajadores de esta cárcel regional señalaron que el aislamiento es una medida aplicada desde marzo pasado para prevenir un brote masivo de COVID-19 al interior del centro. Luego de cumplir con el aislamiento, Salcedo será llevado a una celda. El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad indicó que se estudia la opción de internarlo en un pabellón para privados de la libertad que son testigos protegidos. En otra información, mientras los hospitales de Quito están llenos y no disponen de camas para atender enfermos de COVID-19, las aglomeraciones no cesan. Conozcamos la situación de la capital frente a la pandemia. Ecuador alcanza 250.986 contagiados con coronavirus y 87.768 están en Pichincha. Este fin de semana, el número de personas fallecidas en la provincia alcanzó 2.423 entre casos confirmados y probables portadores del virus. Mientras tanto, en Guamaní, al sur de Quito, se intervino una corrida de toros con 1.200 personas aglomeradas y sin medidas de bioseguridad. En el lugar se registraron incidentes. Fuimos agredidos con piedras, con palos, con botellas. Producto de esta agresión, un servidor policial, el sargento primero, Franklin Narváez, resultó fracturado su tabique. La ocupación hospitalaria en Quito está cerca de alcanzar el 100%, es decir, que no hay camas para atender a pacientes con complicaciones por el COVID-19, según el Ministerio de Salud. También, los fallecimientos en la capital exceden las cifras normales. El 15 de diciembre estaban falleciendo alrededor de 40 personas en promedio en Quito. Pero ahora ya las cifras se encuentran en 58, cuando lo normal sería máximo 35. Este fin de semana se llevarán a cabo los comicios electorales y la siguiente semana será el feriado de carnaval. Los expertos se muestran preocupados frente a las consecuencias que pueden traer. Es un feriado con mucho movimiento, pues inevitablemente también seguirá el aumento hasta marzo y después eso se une con Semana Santa y con segunda vuelta, si es que hubiera. Realmente es algo que es muy difícil de controlar, por eso preocupa que pueda haber una segunda vuelta. Solo este fin de semana se registraron 23 eventos suspendidos, 8 clausuras, 101 litros de alcohol sin registro sanitario decanizados y una persona detenida como resultado de los operativos en diferentes sectores de la capital. Con producción de Camila Rodríguez, Patricia Armijo, UTLA Channel. El Ministerio de Salud confirmó que el paciente cero de la variante británica del coronavirus detectado en Los Ríos recibió el alta médica el 26 de enero. Además, aseguró que los 3 familiares que también dieron positivo para la variante están en condiciones estables. La Coordinación Zonal 5 del Ministerio añadió que continúa con la vigilancia a través del seguimiento telefónico y las visitas domiciliarias para monitorear a este círculo familiar. Por primera vez, de la columna vertebral de un feto. Conozca en qué consiste este avance para la medicina ecuatoriana en el siguiente reportaje. La medicina materno-fetal dio un gran paso en el país el pasado 28 de enero del 2021,
cuando se llevó a cabo la primera cirugía fetal correctiva de una malformación congénita de la columna vertebral de un feto de 27 semanas en la Clínica Atlas de Quito. Ha habido casos de pacientes que han ido a Colombia, a Chile, a someterse a este tipo de procedimientos, por lo que en el país no teníamos ni la tecnología y tal vez no teníamos los equipos conformados para realizar este tipo de procedimientos. Este procedimiento busca corregir un déficit de la zona neurológica de la columna lumbar. Consiste en que el déficit pues, no permite el cierre de las capas y pues se lo hace por medio de una técnica quirúrgica que es una corrección de lo que se conoce como un defecto de mielomeningocelular. Esta cirugía normalmente tiene un valor de $20,000 y gracias a varios convenios entre países como Colombia y México se la pudo realizar de forma gratuita. Además participaron alrededor de 15 especialistas entre personal nacional e internacional. 4 médicos materno-fetales, 2 mexicanos, 2 ecuatorianos, un neurocirujano pediatra, 3 anestesiólogos del país, 3 anestesiólogos obstétricos de aquí de Quito. Participaron 2 neonatólogos intensivistas. Esta intervención esperanzadora tiene un proceso quirúrgico de aproximadamente 3 a 4 horas. Después de este logro que se ha dado en la medicina del país, los especialistas esperan poder seguir realizando este tipo de cirugías en diferentes centros de salud con el fin de cambiar el rumbo de vida de los bebés del Ecuador. Con producción de David Ortega, Wendy Morales, UDLA Channel. La Federación de Nacionalidades Shuar presentó una propuesta al COE Nacional para el regreso a clases presenciales de niños en 34 comunidades del sector de Pastaza, debido a la falta de implementos tecnológicos que carecen en la región. Conozca los detalles en el siguiente reportaje. Después de realizar una asamblea de emergencia el pasado 20 de enero en Pastaza, los líderes de las comunidades Shuar concluyeron que debido a la falta de los implementos tecnológicos necesarios para las clases virtuales como el internet, computadoras, tablets, además de la falta de cobertura de telefonía celular, hay un retroceso en las clases de niños y adolescentes durante los últimos 10 meses. Porque hoy vamos a presentar la propuesta de plan de retorno a clases al COE Nacional de parte de la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza. También explican que en sus comunidades se mantienen en una normalidad, ya que con la ayuda de su medicina se han librado de casos de COVID-19, aunque no han presentado documentos que lo avalen. En nuestras comunidades no estamos con COVID. Nuestras comunidades estamos en normalidad. Todas las comunidades estamos en mingas. En forma general, no hay COVID en este momento. Sí hubo, pero ya hemos pasado con nuestras plantas medicinales. El presidente de la CONAIE, Jaime Varas, dijo que este pedido no es solamente en esta federación, sino que para toda la comunidad Shuar que no puede estudiar, ya que el 60% de jóvenes no están aprendiendo. Cuando le entregaron el protocolo, Juan Zapata dijo que entiende las circunstancias de las comunidades y tampoco no ve inconveniente en que el COE Nacional se niega a dar el visto bueno a este plan. El jueves será tratado por esta entidad y en caso de que se apruebe desde el 9 de febrero podría ponerse en marcha en estas comunidades. Con producción de Salomé Bonilla, Esteban Mosquera, UDLA Channel. Tras la viralización de un video donde se registró un accidente de tránsito entre un bus de transporte interprovincial y un vehículo particular, la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunciaron que abrirán un expediente para sancionar a los causantes. En la grabación se observa a un bus de la cooperativa Ambato intentar rebasar a un bus de la cooperativa Cotopaxi en la vía Ambato-Quito. Al momento de llegar a una curva, el vehículo de la primera cooperativa continúa invadiendo el carril en sentido contrario, por lo que a los pocos segundos se da el choque con un automóvil. El testigo se acercó al accidente y evidenció los graves daños en la parte frontal del transporte particular. Hasta ahora no se conoce si el hecho ha dejado heridos. En otra información, hoy la Brigada de Infantería Motorizada número 1, El Oro, implementó 20 vehículos tácticos Hummer para reforzar las operaciones de protección de fronteras en el límite político internacional con Perú, para evitar el paso de migrantes por los pasos ilegales. El número de migrantes venezolanos varados en Huaquillas, El Oro, fluctúa entre 250, según organizaciones de asistencia, y más de 500 de acuerdo con el municipio de Huaquillas.
Cambiando de tema, la Veeduría Ciudadana designada para vigilar el proceso de liquidación de la empresa pública TAME identificó varios problemas en la venta de activos. Conozcamos cuáles son sus principales preocupaciones en este reportaje. Un comunicado de la Veeduría del 31 de enero concluye realizando una pregunta a las autoridades nacionales. ¿Cómo se pretende avanzar con el proceso de la venta de los aviones cuando existen juicios de coactivos sobre las aeronaves y también una prohibición de vender los bienes? Se explica que actualmente TAME mantiene varios juicios de coactiva por deudas de anteriores administraciones. Solo la deuda con Petroecuador asciende a más de $200 millones. Está relacionada con la compra de combustible y viene desde el año 2015. Además, hay otros procesos de coactiva con la Dirección de Aviación y otras. Los activos de TAME están todavía intactos, no se han podido ni siquiera valorar, dado que no tenemos el capital ni humano ni económico para realizar las valoraciones de los bienes que no son aeronáuticos. Únicamente se tiene avanzado el proceso de valoración de bienes aeronáuticos. Córdoba explica que este alto valor pendiente por los juicios de coactiva es un grave problema, ya que incluso con la venta de todas las aeronaves no se llega a cubrir esos montos. Tenemos un mapeo de la valoración, que el total de los bienes aeronáuticos está en el orden de los 25 millones, siendo los aviones más o menos 20 millones de ese total. Y 5 millones son los otros componentes, como hablé, equipos tierra, repuestos y herramientas. Por otro lado, debido a estos problemas económicos, se complicaría el pago, reembolso o devolución del dinero a las personas que adquirieron los pasajes con la aerolínea antes de su cierre de operaciones. Esto afectaría aproximadamente 8.000 boletos tanto a escala nacional como internacional. Pasan un proceso de revisión porque cada boleto fue comprado en diferentes condiciones. Unos boletos hay gente que no utilizó y ya pasó el tiempo de reclamo. Otros que están en espera de una solución y se les va a devolver. Además, se constató el pago de valores atrasados de sueldos y las liquidaciones de la mayoría de los ahora ex trabajadores. Y se encontró que todavía se debe resolver casos de más de 100 y ex empleados de la aerolínea. El comunicado concluye solicitando que todas estas inquietudes sean aclaradas. Con producción de Samantha Fuentes, Sebastián Proaño, UDLA Channel. Ahora nos vamos a una pausa, pero al volver les presentamos todos los detalles sobre la transferencia de Moisés Caicedo al fútbol inglés. Además, el piloto ecuatoriano de Fórmula 1, Juan Manuel Correa, regresa a la pista tras su dura lesión. Para mí ha significado una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, gracias a que por medio de esta carrera nos permite ayudar a muchas personas, contar sus historias y así enfocar temas que normalmente ayudarían a muchas personas que no tienen voz o que no son atendidos sus problemas por varias circunstancias. Recordemos que, como dijo el gran escritor Albert Camus, el deber del periodista no está en con quienes escriben la historia, sino con quienes la sufren. Soy Anthony Reina. Para mí el periodismo es la oportunidad de contar historias, de mostrar realidades, de investigar y es también la herramienta para visibilizar injusticias. Soy Camila Girón. Bienvenidos amigos y amigas a su segmento Medio Tiempo. Empezamos con las noticias deportivas más destacadas del momento. Esta mañana, el Brighton Hove Albion de Inglaterra hizo oficial el fichaje del joven ecuatoriano Moisés Caicedo hasta junio de 2025. Según revelan varios medios ingleses, las gaviotas habrían adquirido el 80% de su pase a cambio de $4.5 millones. Graham Potter, DT del Brighton, se refirió al respecto. Creo que en este momento Caicedo es un jugador para el futuro, porque la última vez que jugó fue a mediados de diciembre. Ha estado en un descanso, entonces creo que tenemos que ser pacientes con él, dejar que se instale, que se adapte a nosotros y a un nuevo país, un nuevo equipo y una nueva liga. Pero sí, es un jugador joven y emocionante. El plan es que se aclimate y pueda jugar aquí con nosotros. Por otra parte, el piloto ecuatoriano de Fórmula 1, Juan Manuel Correa,
anunció este 1 de febrero que regresará a las carreras tras el accidente sufrido el pasado agosto de 2019 en Bélgica. Esto lo hizo por medio de un mensaje publicado en su red social de Twitter. Correa disputará el campeonato FIA Fórmula 3 con el equipo francés Art Grand Prix. En el tenis, el ecuatoriano Gonzalo Escobar y el uruguayo Ariel Béjar vencieron a los australianos Andrew Harris y Axel Popperun en el ATP 250 de Melbourne en Australia, con parciales de 6-1 y 6-2. Sus rivales en segunda ronda serán los hermanos ingleses Ken y Neal Skupski, partido a disputarse mañana martes en horas de la mañana. El diario El Mundo reveló que el contrato de Lionel Messi con el FC Barcelona es el más caro en toda la historia del deporte, con una suma total de 673 millones por 4 temporadas. El club y el futbolista están en un proceso de demanda por la difusión pública del contrato entre el equipo y el jugador. En el ámbito nacional, Barcelona derrotó a Manta en partido amistoso disputado este domingo en el Estadio Reales Tamarindos, con marcador de 4-2. El equipo manabita comenzó ganando el partido con goles de Ledesma y Angulo al minuto 8 y 25 del primer tiempo. Antes de finalizar la primera parte, Carlos Garcés anotó el gol del descuento. Al minuto 74, Gonzalo Mastriani apareció para marcar el empate. El gol para la remontada llegó a los 85 por parte de Matías Oyola. Y para finalizar, Gabriel Cortés, con un potente disparo de derecha, anotó el 4-2 final. El próximo partido amistoso de los toreros será este jueves 4 de febrero ante Guayaquil City. Para finalizar, les contamos que Fernando Gaibor renovó como jugador de Guayaquil City por 3 temporadas más. Esto luego de conocerse el interés de Barcelona y Liga de Quito en fichar al ecuatoriano Martín Palacios, Utla Channel. Esto ha sido todo en las noticias deportivas. A continuación, vamos con las noticias internacionales más relevantes en el segmento internacional. Con el fin de apoyar al líder opositor Alexei Navalny tras su encarcelamiento al regresar de Alemania, este domingo se realizaron protestas en toda Rusia y se detuvo a más de 1.500 personas. Según información del portal OVD Info, dedicado al seguimiento de detenciones, hubo manifestaciones pacíficas realizadas en 142 ciudades del país. Sin embargo, en ciudades como Rusia sí hubo violencia. Las fuerzas de seguridad rusas han detenido hasta el momento a más de 5.000 personas desde el inicio de las protestas el pasado 18 de enero. De igual manera, el canal de televisión independiente Dost y la agencia estatal TASS mencionó que entre los detenidos se encontraba la esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, y a quien el abogado citó diciendo que fue arrestada mientras marchaba hacia la prisión de Matrotskaya con otros manifestantes. Ahora, les informamos que el próximo 21 de febrero habrá una movilización nacional para apoyar el juicio en contra del presidente Jair Bolsonaro. Además, este domingo cientos de personas protestaron con concentraciones y caravanas en varias ciudades de Brasil para exigir su destitución por su gestión ante la pandemia de coronavirus, que ya deja más de 223.000 muertos. Golpe de Estado en Myanmar, vacunas contra el coronavirus falsificadas en China y una batalla legal por difamación del príncipe Harry. Estos y otros detalles en el Minuto Internacional. El ejército de Myanmar realizó una reunión de Consejo de Seguridad este lunes tras efectuar un golpe de Estado en el país. Aung San Suu Kyi y otros miembros de su partido fueron detenidos por militares. En un comunicado, el ejército dice que devolverá el poder al ganador de una elección libre y justa, pero no especificó cuándo se llevará a cabo. En China, la policía ha detenido a más de 80 personas involucradas en la producción de 3.000 dosis de vacunas de COVID-19 falsificadas. Medios estatales reportan que desde septiembre los sospechosos habrían colocado una solución salina en inyectables para venderlas a un precio más alto. China ha estado vacunando a su población con productos de Sinovac y Sinopharm. El príncipe Harry resolvió una disputa legal por difamación con 2 publicaciones británicas. Mail on Sunday y Mail Online divulgaron artículos cuestionando su servicio militar, alegando que el duque de Sussex le había dado la espalda a la Marina Real. El príncipe destinará el dinero pagado por daños a su fundación de los Juegos Invictus. El monto del acuerdo no se hizo público. Con las noticias internacionales les informó Clara López.
Con esto termina este espacio informativo. Nos despedimos, que tengan una buena tarde.